Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una combinación de efectos para las máquinas arcade del MAME. Se trata de combinar los efectos del Reshade con los efectos de pantalla del emulador. Con esta combinación podremos tener muchas más posibilidades de añadir más efectos a la imagen y en este vídeo os enseñaré cómo hacerlo, así que vamos a ver qué os parece esta combinación. Lo primero que tenemos que hacer es descargarse el Reshade. Nos vamos a su web oficial, que es este que veis ahí, reshade.me. Vamos a descargar la última versión, que es la 4.4.2. Vamos a descargarla aquí mismo. Vamos a ejecutar. Aquí hay que seleccionar el exe del MAME, ¿vale? Donde tenemos el MAME que queréis aplicar el Reshade. Yo voy a aplicarle a la versión 199, que es la que suelo utilizar casi siempre últimamente. Y nos vamos al exe, ¿no? Ponemos aquí. Aquí tenemos diferentes opciones, pero vamos a elegir OpenGL. Se está descargando todos los efectos. Vale, una vez aquí tenemos todos los efectos que se ha descargado. Hay muchos, la verdad, hay muchas opciones. Y con esto ya está instalado el Reshade. Simplemente es así de sencillo. No hay que hacer nada más. Y ahora tengo aquí un preset. Este es el preset que yo he configurado. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo ya directamente donde tenemos la carpeta del MAME. Vamos aquí a pegar. Este preset os lo pondré en la descripción del vídeo para que los descarguéis por si queréis utilizar este preset, pero bueno, que cada uno se configure su Reshade a su gusto, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar el MAME. Ahora ya saldrá el Reshade aplicado seguramente. Os voy a enseñar mis video options. Aquí, como veis, debéis de tener activo el BGFX. Si no tenéis esta opción, poned OpenGL, ¿vale? Que es lo que hemos puesto, digamos, al Reshade. Pero yo voy a utilizar BGFX, que también utiliza OpenGL. Así que ponemos esa opción y todo lo demás, como veis, lo tengo todo activado. Ahora os enseñaré cómo configurar el Reshade y también los filtros. Nos vamos a un juego, vamos a ejecutar, por ejemplo, el Final Fight. Vale, para configurar Reshade hay que pulsar la letra inicio, el home, como veis ahí. Y os sale, digamos, aquí una especie de tutorial. Vamos a poner continuar. Ahí, como veis, tenemos el default preset, que yo lo he puesto. El preset por defecto es el default, ¿vale? Y es el que yo utilizo. Bueno, aquí veis lo que yo he configurado. Aquí tenéis todos los efectos. Aquí podéis configurar a vuestro gusto. Bueno, yo me lo he configurado así, que cada uno se lo toque como más le guste, ¿no? Aquí, por ejemplo, si activáis aquí las opciones, aquí podéis ver, aquí podéis tocar, digamos, las opciones que tiene cada efecto, ¿no? O sea, más saturación, menos contraste, la fuerza. Vale, vamos aquí a Settings, configurar el efecto. Y para activarlo vamos a poner, por ejemplo, el numpad, ¿no? El más, la tecla más. Vamos a poner esto finalizar. Y ahora vamos a quitar esto. Con la letra más, activo y desactivo, digamos, el Reshade, ¿vale? Pero ahora vamos a añadirle los filtros de pantalla del MAME, ¿vale? Del BGFX. Hay que irse a Slider Controls. Y aquí, en el efecto de pantalla, en la pantalla del MAME, esta vez vamos a utilizar los que estoy utilizando yo últimamente, que es este, el CRT Geo Deluxe, ¿vale? Y aquí vamos a elegir, el que más me gusta es este. Este que veis aquí, Delta 2 4x1 RGB. Esto del Shadow Mask a mí me gusta normalmente casi siempre a 25 o 30 por ahí. Depende del juego. Si es muy antiguo es mejor subirlo. Si es más moderno así de los 90 puedes bajarlo. Lo vamos a dejarlo así porque así oscurece un poco más las líneas negras. Esto vamos a subirlo. Decay Power. Vamos a dejarlo así. Aquí, como veis, tenemos más opciones. El Alation Blur, y la curvatura y todo esto. Bueno, aquí podéis configurar muchas más cosas. Pero vamos a dejarlo más o menos así, tal como está. Y ahora vamos a ver cómo está, digamos, el juego. Vamos a entrar, vamos a jugar. Aquí a lo mejor habría que configurar un poco lo que es el contraste y el brillo. Vamos a elegir a este mismo. Y ahí, como veis, esto es, digamos, cómo quedaría el Final Fight con el Reshade y con los efectos de pantalla del MAME, ¿no? A ver, vamos a ver la diferencia. Ahí, como veis, tiene ese aspecto y lo hemos transformado así.
Lo más seguro es que tendréis que tocar seguramente cosas del gamma y del contraste, ¿vale? Si no queréis tanta luz, pues lo bajáis el contraste. Si queréis un poco más de gamma, pues lo subís. Lo mismo con el brillo. Yo creo que está un poco oscuro. Hay que subir un poco el gamma. A ver, vamos a subir un poco esto. Yo creo que sí está bastante bien, no sé. A ver, vamos a ver un poco más. Como veis, la diferencia es bastante grande, ¿eh? Digamos que este preset es un poco cinematográfico, ¿no? Tiene un aspecto más de cine, como veis. Pues sombrea mucho, ¿no? Lo que se puede decir el Final Fight, ¿no? Así están con un poco más rústico, ¿no? Como tienen estos gráficos del 89. Y así pues se moderniza un poco más de sombra. Sobre todo los personajes tienen, digamos, un sombreado. La ropa, se nota. Aunque tiene, como he dicho, un aspecto muy de cine, ¿no? Un poco rojo. Quizás la paleta un poco demasiado roja, pero bueno, está bastante bien. Como veis, es bastante sencillo instalar estas cosas. Simplemente os descargáis el Reshade, lo ejecutáis en OpenGL. Si utilizáis el Direct, pues ponéis Directs. Pero bueno, yo he utilizado el OpenGL porque los efectos del BGFX utilizan OpenGL, ¿vale? Entonces hay que poner, si quieres tener esos efectos de pantalla, hay que poner esto. Y como veis, la pantalla, la ventana que me veis ahí en el escritorio, tiene un aspecto de monitor, ¿no? De CRT. Y es así como podéis utilizarlo para aprovechar y poner un bezel guapo y queda como una máquina recreativa, ¿no? Bueno, vamos a probar más juegos. Vamos a salirnos del Final Fight. Vale, estamos en el Violent Storm. Vamos a configurar el efecto de pantalla. Nos vamos a Slider Controls y elegimos el guión deluxe. Aquí el Delta 241. Vamos a dejarlo, a ver, así mismo, no sé, a 25, 30. Esto lo subimos y el otro lo dejamos. Aquí habrá que configurar seguramente el contraste y la gama, que estará muy alto. Vamos a bajar. A ver. No, esto no. A ver. Vale, vamos a ver qué tal que ha quedado. Vamos a elegir aquí un personaje, este mismo, Await. Ahí, como veis, tiene ese color pastel que tiene el Violent Storm. Y así con Reshade. Bueno, cambia bastante, ¿eh? Le da, digamos, más vivo, ¿no? Los colores. Aunque está un poco la tonalidad un poco de color rojo. Está bastante guapo, ¿no? Queda bastante bien. A ver. No hay muchas diferencias, ¿eh? No está mal, queda bastante bien el Reshade. Podéis configurar vosotros a vuestro gusto. Yo creo que quizás está un poco demasiado con la paleta roja. Mejor habría que subirle un poco el verde a la paleta, para que no tuviera tanto color rojo, ¿no? Supiera un poco más, pero bueno, queda bastante bien. Tampoco... Bueno, este juego tiene muchos gráficos, como veis. Personajes muy grandes, con buenas animaciones. No está mal, queda bastante bien. Vamos a probar más juegos, a ver. Vamos a probar uno más antiguo. Bueno, vamos a ver, ahí como veis sale con mucha luz. Vamos a aplicar aquí el deluxe. Digamos que este preset está configurado para este efecto. Si no tenéis este efecto, os va a salir con mucha luz, como habéis visto. Por ejemplo, si quito el deluxe, como veis, sale con muchísima luz. Pero le pongo el efecto y digamos que compensa, ¿no? Le pongo aquí el delta Lo voy a dejar así, a 40, por ejemplo. Esto lo voy a subir. Y aquí voy a bajar, a ver, el contraste un poco. Sí. Bueno, tiene un poco más de color de lo normal, pero... Sí, así estaría bien, más o menos. Así como se ve. Como veis, cambia bastante, ¿eh? Queda bastante guapo. La verdad que tiene un aspecto parecido a lo que es la máquina recreativa, ¿eh? No es broma. A ver. Le parece bastante la recreativa. Me gustan los colores, la luz que tiene, digamos. Así como veis está más apagado, ¿no? Se nota más los píxeles, pero bueno. Sí, un poco más moderno, colores más modernos. Pero está bastante bien, sí.
Vale, estamos aquí en el Capitán Comando. Como siempre, como normal, estará con mucha luz. Vamos a ponerle el efecto, el Deluxe, el Delta 241. Esto lo vamos a dejar así. Y como veis, más o menos ya queda bastante bien. Aquí sería tocar un poco mejor contraste, la gama. Aquí hay demasiada luz a lo mejor. Bueno, queda así, está bien, creo yo. Yo creo que está bastante bien así. A ver. Este preset es muy cinematográfico, por lo que vemos. Mira, así es como se ve. Capitán Comando. Con Scanline, ¿no? Con el efecto este del Geon Deluxe. Y así, wow. Transformación. De colores y de sombreado, ¿no? Un poco más de lo habitual. Está bastante bien, sí. A buscar aquí configuraciones, pues te pueden salir a lo mejor una configuración bastante buena para los juegos arcade con el Resade. Bueno, a mí me gusta utilizar Resade en algunos juegos, pero bueno, últimamente no estoy trasteando mucho con los juegos, aunque a mí me gusta mucho trastear con los juegos, con el Resade y con filtros y todo eso. Siempre me gusta hacer cosas bonitas. Y hace tiempo que no subía cosas de mods o al canal, pero bueno. Últimamente estoy trasteando un poco más con el tema de Resade y espero subir más cositas de este tema. Porque últimamente lo estoy utilizando con los Mugen y queda bastante bien también con los Mugen el Resade. También lo podéis utilizar con juegos, ¿no? Más antiguos. Pero como veis, es que mucha diferencia, ¿eh? Cómo sombrea aquí, cómo alisa, digamos, las texturas, ¿no? A que no le gusten los píxeles, pues mira, esto lo que hace es alisar mucho los píxeles, ¿no? Y sombrea una barbaridad. Aquí, como veis, tenéis muchos efectos para configurar y uno se puede volver loco, ¿no? Pero imagínate los efectos que tiene para configurar. Y cada efecto lo podéis configurar aquí y personalizar, ¿eh? O sea, una barbaridad. Delta 241, vamos a dejarlo así, sí. Vamos a dejarlo así con 40. Aunque veo que hay mucha luz aún, ¿eh? Vamos a bajar un poco lo que es el contraste. Vamos a jugar este mismo, al Pani Mode. Bueno, queda bastante bien. Mira, como veis la diferencia ahí. Como sombrea al fondo y todo, la palmera ahí con un sombreado muy bueno, muy bonito. Queda bastante cinematográfico, hay que admitir que este preset pues tiene sus cosillas. Bueno, os voy a dejar con una pequeña colección de juegos con el Resade activado y a pantalla completa, a ver qué os parece y espero que os haya gustado. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Machine gun. Enemy chaser.
Yeah.